avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, como hasta el conocimiento, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo. Sed agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia, ¿cómo? Enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Volvemos al capítulo 5, al versículo 5. Dice que debemos hacer morir. ¿Cómo podemos nosotros hacer morir algo? Imagínense que usted tiene un cuerpo y usted quiere hacer morir. Usted lo puede envenenar, ¿no es verdad? O usted puede darle un tiro a una persona. O usted puede agarrar un cuchillo y cortarle la yugular a una gente y lo va a matar. Pero fíjense que para morir algo tiene que salir de nosotros, y es sangre. Aún usted muere ahorcado, usted termina vomitando la sangre. Porque hay algo que tiene que salir. Hay algo que tiene que destruirse para que nosotros podamos morir. Y la palabra dice que nosotros debemos hacer morir, pero fíjense que no dice que Dios me va a hacer morir, que soy yo que tengo que hacer morir lo terrenal en mí. Cuando yo vengo a Jesucristo, el Espíritu Santo entra a mi vida. Dice la palabra que habiendo oído la palabra y habiendo creído en ella, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y Juan capítulo 16 dice que el Espíritu Santo va a estar en nosotros y estará con nosotros. Lo que implica que cuando tú naciste de nuevo, la palabra nacer de nuevo, que es regeneración, implica que hay algo nuevo que entra en ti, y es la naturaleza espiritual que se genera en tu vida para ayudarte a vencer las obras de la carne. Cuando tú no has nacido de nuevo, tú tienes una naturaleza pecaminosa que se llama concupiscencia. Y esa concupiscencia es lo que te domina. Por eso dice la palabra que en otro tiempo nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque el hombre sin Jesucristo lo único que sabe hacer es pecar. Pero cuando viene el Espíritu Santo a mi vida, pues yo comienzo a tener una batalla, porque el Espíritu, dice Gálatas capítulo 5, que el Espíritu se opone a la carne y la carne al Espíritu, y uno lucha contra el otro. Pero mientras tú no tienes el Espíritu, tú no tienes esa lucha interna dentro de ti, y la carne gana la batalla. Ahora, cuando tú has sido capacitado, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida,
tú has sido capacitado para tú enfrentar el problema, y de ahí en adelante tú tienes la capacidad de hacer morir lo terrenal en tu vida. Ninguna persona que no haya nacido de nuevo puede tener la capacidad de hacer que la carne se muera en él. Es inhabilitar la carne, es quitarle fuerza a la carne hasta el punto que se muera. Pablo dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne es algo que necesita ser alimentado. Pero tú, si no la alimentas, ¿qué va a pasar con una gente que no se alimente? Se muere. Ahora, ¿cómo yo no alimento la carne? En la medida en que yo dejo de pecar, la carne se comienza a morir. Ahora, ¿cómo yo dejo de pecar? El pecado, la carne y el espíritu es como la droga. Cuando tú vas a un centro de rehabilitación de personas con problemas de adicción, para que una persona deje una adicción, tiene que asumir un nuevo hábito. Nadie deja una adicción si no asume un nuevo hábito. Y si ustedes leen el texto, nos podemos dar cuenta que la Biblia nos está planteando que para hacer morir las obras de la carne, nosotros tenemos que dejar de hacer cosas y tomar otras cosas. Fíjese que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y es interesante que muchos de nosotros creemos que idolatría nada más es pararse ante un cuadro. Pero el que ama al dinero también es un idólatra. Es más, la Biblia dice que nadie puede servirle a dos señores, porque o tú amas a uno y aborreces al otro, o tú aborreces a uno y amas al otro. Y dice: no se puede amar a Dios y a las riquezas. Lo que implica que el único individuo que compite con Dios son los cuartos. Ni siquiera es el diablo, son los cuartos. ¿Por qué la iglesia no está llena? Porque hay gente haciendo cuarto. ¿Por qué nosotros le damos más importancia a nuestra vida de trabajo que a nuestra vida espiritual? Porque estamos haciendo cuarto. Si nosotros darnos cuenta, nuestro estilo de vida manifiesta quién es nuestro Dios. Y yo no estoy hablando, amados hermanos, que no trabajemos, porque dice la palabra que el que no trabaja, que no coma. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuáles son mis prioridades. Yo tuve negocio por toda la vida, pero mi prioridad era Jesucristo. Siempre. O sea que yo sé lo que es tener negocio. Y negocios en donde se trabaja a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, se trabaja en la mañana, se trabaja a las 10, a todas las horas. Yo sé lo que es tener un negocio esclavizante. Pero yo nunca fallé a un culto por un negocio. Nunca. Y el Señor lo sabe. Pero dice: haced morir lo terrenal, avaricia. Y sigue diciendo que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora, ¿qué dice? Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Palabras deshonestas. Y quiero decirle una cosa. La gente cree que palabra deshonesta es decir C-O-Ñ-O. Palabra deshonesta no es decir ese tipo de palabras.
eso no es palabra deshonesta. Porque la gente dice, mira, la Biblia dice que no diga eso. Palabras deshonestas son palabras que no edifican. La palabra deshonesta es una palabra que no tiene sazón. Un chisme es una palabra deshonesta. Hablar mal de una persona es una palabra deshonesta. Ir a crear discordia entre hermanos es una palabra deshonesta. Cuando nosotros nos ponemos a hablar cosas de otras personas, son palabras deshonestas. Cuando nosotros hablamos mal de nuestras parejas, son palabras deshonestas. Cuando hablamos mal de un hermano, eso es palabra deshonesta. Palabras deshonestas no son las malas palabras que nosotros escuchamos en el argot popular, que muchas de ellas en otros países son palabras muy finas. Porque, por ejemplo, si usted le dice a una mujer en República Dominicana PUTA, eso es una vulgaridad. Pero si usted se lo dice en Argentina es una mujer muy fina. Por lo cual el lenguaje no es eso de lo que está hablando la Biblia. De lo que está hablando la Biblia es de palabras que se utilizan para dañar y no edifican. ¿Nos estamos entendiendo, amados? Entonces, no tengamos palabras deshonestas, ni mintamos los unos a los otros, habiéndonos despojado. ¿Habiéndonos qué? ¿Sobre quién está la responsabilidad de despojarse? Dígale al que está al lado suyo, yo me despojo del viejo hombre. Nadie va a venir a quitarme a mí lo que yo tengo que quitarme. Porque una de las cosas, yo recuerdo que conocí a un hermano en Cristo, muy espiritual, un muchacho de mucha oración, pero irresponsable con el tiempo. Él nunca llegaba a la escuela dominical. Tú tienes que llegar temprano porque tú tienes que recibir los niños. Y a él le tocaba muchas veces ser maestro de escuela dominical, pero él no llegaba a tiempo. Y siempre teníamos un problema con los niños. Y cuando él llegaba desesperado y decía, él tuvo una batalla con el diablo, no me dejó salir de esa cama. Ese día, pero fue una batalla que tuve con ese diablo, pero una batalla así, una batalla bien grande. Se acostó a las 3 de la mañana viendo televisión y el diablo no lo dejó levantarse. El diablo, sí, porque es fácil echárselo al diablo. O muchos de nosotros los cristianos decimos, es que la carne es débil. Y nos escudamos en esas dos cosas. A mí hasta veces pena me da del diablo. Sí, porque los evangélicos se los tiramos todo al diablo. Y a veces como que yo le cojo pena al pobre diablo. Que el diablo me hizo esto, que los demonios me hicieron esto. Mire, óigame, la Biblia no habla ahí del diablo, ahí habla que tú te tienes que despojar del viejo hombre. Que ya te dio Dios las herramientas, el Espíritu Santo de Dios está en ti para que tú te quites el vestido de lo viejo. Y cuando habla de despojarse, está hablando de una persona que se desviste. Fíjese que cuando usted va al baño, usted se desviste. Aún usted tenga su esposa y usted tenga su esposo, usted no permite que su esposo lo desvista, salvo que tengan chulería y cositas chulas. Pero cuando tú entras al baño, tú entras solo y tú te quitas tu ropa. Y la idea que está dando el texto es una persona que se quita la ropa
para ir al baño a limpiarse, a bañarse, a quitarse el polvo, para quitarse el sucio. Y lo que está planteando cuando dice despojado es quítate lo que te está asediando del pecado y comienza a vivir una vida para Dios. Ahora, ¿cómo yo me quito eso? ¿Cómo yo me despojo? ¿Cómo yo me arranco eso? Y la palabra comienza a decir, dice, no mintáis los unos a los otros habiendo despojado de los viejos hombres con sus... ¿Con qué? ¿Cómo nos despojamos con el viejo hombre? Con los... ¿Y qué es los hechos? Con mis acciones. El viejo hombre no se va a quitar con que yo diga, en el nombre de Jesús, revísteme, Espíritu Santo, hasta la bacalanda. El Espíritu Santo, el viejo hombre no se va a ir con que yo me mueva mucho y haga muchas cosas así, Es con tus acciones. ¿Cuáles acciones? Miren lo que sigue diciendo el texto. Miren cuáles acciones. Dice, sencillamente vestíos, pues como que. Yo le decía ahorita que para que un drogadicto deje la adicción tiene que sustituir una droga por un hecho específico, por una acción específica. Él dice, ok, quítense el viejo hombre, hay que quitárselo y revísteste del nuevo. O sea, quítate la ropa y ponte una ropa nueva. ¿Cuál es esa ropa nueva? El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento. ¿Qué? Tú no vas a cambiar de ropa si no cambia tu manera de pensar. De la única manera que la ropa tú te la cambias, no es quitándotela, es cambiando tu manera de pensar. Si tu manera de pensar sigue siendo la misma, tus acciones seguirán siendo la misma. El apóstol, el rey Salomón dijo, tal como tú pienses, tal tú eres. Fíjense que es el conocimiento, y cuando habla de conocimiento pleno, está hablando de esa experiencia que tú tienes con la palabra que te lleva a una transformación de tu vida. Es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 cuando dice que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento por medio de la transformación. ¿Por medio de qué? De la palabra. Pero él comienza a plantear una serie de cosas que nosotros debemos hacer. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santo y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros. En vez de airarte, ten paciencia. En vez de odiar, soporta. En vez de estar de orgulloso, sé humilde. En vez de estar de avaricioso, sé benigno. Sustituye una cosa mala por una cosa buena. Pero fíjense, aquí dice, si usted describe esas características que está hablando ahí, ¿de qué está hablando ahí y de qué está hablando arriba? De frutos de la carne y de frutos del Espíritu. Tú no vas a quitar un fruto de la carne si no instalas un fruto del Espíritu en tu vida. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer que los frutos del Espíritu se manifiesten en mi vida? Miren cómo sigue diciendo en el texto la palabra en el verso número 16. Mire qué dice. La palabra de Cristo. ¿Cuál es el método para lograr que en mi vida muera la carne? Cuando la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
Cuando la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿sabes qué va a pasar? Que la carne se va a morir y el espíritu se va a reavivar. Ahora, ¿cómo yo hago que la palabra de Dios more en nosotros? Uno de los grandes problemas que está pasando, y lo voy a mencionar 1.000.000 de veces hasta que nosotros lo entendamos, es que el diablo ha engañado a la iglesia diciéndole que la Biblia se lee. Yo sé que ustedes están poniendo serio. La Biblia no dice en ninguna parte que se lea. Fíjense, cuando usted solo lee la Biblia, usted termina de leer y no recuerda nada de lo que leyó a los 15 segundos de terminar de leer. Y lamentablemente el 90% de los cristianos leemos la Biblia. Y por eso no hace nada la Biblia en nuestra vida. Y por eso la vida cristiana es tan floja en este tiempo. Porque nosotros tenemos la Biblia como si fuera un resguardo. Como tenemos la oración. Nosotros oramos en la mañana para que no nos pase nada cuando salgamos, y oramos en la noche para que no nos dé un infarto en la noche. Nosotros leemos la palabra para que Dios no me castigue en el día, y la leemos también en la noche para que no me castigue en la noche. Ahora, la palabra no es para que no recibamos castigo. La palabra es para que more en abundancia en nosotros y muera en nosotros las obras de la carne. Haced morir lo terrenal en mí. Pero de la única manera que lo terrenal en mí va a morir es cuando la palabra se convierta en mi estilo de vida. Cuando dice la palabra que more en la palabra en mí con abundancia, implica que yo haga de la palabra mi techo, mi casa, mi lugar de refugio, mi lugar donde yo paso las noches difíciles, mi lugar de descanso. El Señor le dijo a Josué: Josué, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medites de día y de noche en él y haga conforme a como en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la palabra. Pero fíjese que él dice medita de día y de noche. Es esa palabra en nosotros lo que va a hacer que las obras de la carne mueran en nuestras vidas. Es cuando la palabra ya no es un lugar para yo ir a desahogar mis problemas. Es cuando la palabra se hace mi estilo de vida y mi deleite. El rey David decía: la palabra de Dios es como oro afinado y como la miel que destila del panal. Él decía: Señor, muéstrame las maravillas de tu ley. El Señor era en su palabra para David lo más hermoso. David se deleitaba en la palabra de Dios. David meditaba en la palabra de Dios. En tu palabra yo he meditado para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado mis dichos. Tus dichos, perdón, para no pecar contra ti. La palabra era para David lo más hermoso, era lo más agradable, era el manjar más deseable. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo en este libro de de Colosenses es que para que muera lo terrenal en nosotros, nosotros tenemos que hacer de la palabra de Dios nuestra morada. Y no se hace de la palabra de Dios nuestra morada cuando solamente la cogemos y la ponemos en nuestra mesita de noche en el Salmo 91. Eso no es hacer de la palabra mi morada.
y el 23 para que Dios me guarde. Y ponerle una palmita del Viernes Santo en forma de cruz. Eso no es tener la palabra morando en nuestra vida en abundancia. Amado, lo único que va a hacer que muera lo terrenal en nuestra vida es que nosotros comencemos a hacer de la palabra nuestro mayor tesoro. Si la palabra no es nuestro mayor tesoro, si nosotros no atesoramos la palabra en nuestros corazones, ¿sabes una cosa? Va a estar viva lo terrenal en nuestra vida y vamos a ser cristianos que en vez de trastornar el mundo, vamos a ser trastornados por el mundo. Para mí es muy impresionante que Guatemala tiene un 50 a un 45% de cristianos. Sin embargo, uno de los países más peligrosos que hay en Centroamérica, después de Nicaragua, es Guatemala. En Guatemala usted no puede tener las manos afuera en un carro porque le cortan una mano. Hay una de las carreteras principales de Guatemala que cada vez que usted cruza por esa carretera hay un muerto. La peligrosidad de aquel país es tan alta. Y yo digo, ¿cómo es posible que si hay un 50%, o sea, por cada 2 personas hay uno cristiano, cómo es posible que esas personas cristianas no estén influyendo para que ese país sea un modelo? Porque las iglesias se están llenando de gente en donde la carne no ha muerto y donde el hombre sigue viviendo como cristiano, pero vive en el viejo hombre y no se ha revestido del nuevo hombre. La gente no conoce la palabra de Dios. Los cristianos de hoy en día no están leyendo, ni estudiando, ni meditando en la palabra de Dios. Cuando decía ahorita que no, la palabra no dice que leamos, que para tú meditar tienes que leerla, pero no te quede en leerla. Medite en la palabra. Sácale el jugo a la palabra. Yo no sé cuántos de ustedes han comido caña. Fíjese, cuando usted come caña, si usted es un comedor de caña, cuando usted come caña, hasta que usted no ve el bagazo seco, usted no la suelta. Mire, usted coge la caña y mientras usted le esté sacando un juguito a la caña, usted está mordiéndola. Y usted la mastica y la mastica, y cuando la caña está seca y desboronadita, ¿cómo usted muestra que la caña está seca? Porque se desborona. Usted la bota. Y una característica de que usted no le deja nada a la caña es que ni los perros la miran. Porque la caña se queda sin nada de azúcar, porque usted se lo sacó todo. Meditar es hacer eso con la palabra de Dios, es sacarle todo el jugo a la palabra, es pensar. Y se lo voy a ilustrar de esta forma. Cuando yo estuve en Israel, andábamos siempre juntos, 4 o 5 personas, 2 uruguayos, una guatemalteca, una chilena y yo. Nosotros 5 siempre íbamos a todos los lugares juntos, pero siempre llevábamos la Biblia. Y cuando llegábamos a cualquier lugar histórico de los que habla la palabra de Dios, nosotros leíamos el contexto bíblico, leíamos el texto y nos sentábamos a meditar cómo fue aquella escena, cómo ocurrió aquello. Comenzábamos a pensar, por ejemplo, uno de los momentos más excitantes de este viaje fue cuando llegamos al mar de Galilea y leímos aquel pasaje donde Jesús caminó por el agua. Y cuando los
la barca comenzó a moverse por la tempestad. Comenzamos a averiguar con los pescadores de aquel lado cómo es posible que en un lago tan pequeño, porque el lago de Genesaret o el mar de Galilea es más pequeño que, o no tan pequeño, pero más o menos del mismo tamaño del lago Enriquillo, que tú le puedes ver el fondo de extremo a extremo. Y nosotros le preguntábamos cómo era posible que en un lugar tan pequeño se pudiera hacer una tormenta. Y él decía, lo que pasa es que por el Mar Rojo entran los vientos alisios. Y los vientos alisios, cuando se encuentran con corrientes aquí, se forman ciertas tempestades de momentos que tú no las estás esperando. Pero no son tempestades, porque cuando nosotros hablamos de tempestad hablamos de lluvia. Son tempestades de viento que lo que hacen es provocar olas grandes en el mar de Galilea. Y wow. Entonces nosotros nos pusimos a pensar, wow, imagínense los vientos viniendo y chocando con la fuente de agua, Jesús ahí y Jesús caminando por las aguas, y comenzábamos a pensar cómo, y de repente poníamos los pies en el agua y decíamos, wow, ¿puedo yo caminar en el agua? ¿Puedo vivir esa sensación de poder caminar? Veíamos las barcas puestas allí y comenzábamos a imaginarnos a Jesús hablándole a las personas. Eso es meditar en la palabra. Y después decíamos, ¿cómo podemos aplicarnos eso a nuestra vida? ¿Cómo yo me puedo aplicar ese acto de fe que hizo Pedro? Pero ¿cómo yo puedo visualizar a Pedro hundiéndose porque comenzó a mirar los vientos? Y uno de ellos decía, bueno, cuando tú tienes un problema y te enfocas mucho en el problema, de repente tú quitas la mirada de Jesús y te puedes hundir en el problema. Y el otro decía, bueno, pero también pasaba esto. Y comenzábamos a pensar, y ahí durábamos horas sacándole el jugo a ese texto de la palabra. Y luego le buscábamos una aplicación para nuestra vida. Y decíamos, bueno, ahora vamos a hacer algo. No importa el problema que nos esté pasando, vamos a mirar a Jesús y no vamos a mirar el viento que está alrededor nuestro. Y eso fue permeando nuestra vida y fue cambiando. Cuando vamos a la palabra buscando algo que aplicar y algo que nos transforme, ¿sabe qué va a pasar? Que la palabra se va a convertir en un cuchillo para ir matando la carne en nosotros. Cuando Pablo dice haced morir, yo nunca voy a hacer morir las obras de la carne si la palabra no está en mí. ¿Sabes por qué? En Efesios capítulo 6, cuando está hablando de la armadura del creyente, dice esta palabra: la espada del Espíritu es la palabra. ¿Qué se hace con una espada? Se ataca al enemigo. La espada es el instrumento de ataque. La espada del Espíritu, con lo que el Espíritu ataca, es con la palabra. Pero si el Espíritu no tiene la palabra, ¿qué va a pasar con el Espíritu? No tiene con qué atacar. Déjame hablar en el lenguaje de la juventud de hoy. Si usted compra una computadora y usted la conecta en su casa, por más que usted prenda y le dé a las teclas, la computadora no hace nada. Para que la computadora pueda funcionar, viene un disco con la computadora que usted tiene que instalarlo. Se llama Windows. Hasta que usted no instala Windows en la computadora, por más que usted quiera y por más que usted prenda y por más que usted le dé a la tecla, la computadora no puede conectarse a ningún sistema. ¿Es así, computerista? Yo tengo que instalar el sistema para que la computadora comience a funcionar. Usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted.
Cuando usted nació y puso su fe en Jesucristo, el Espíritu Santo vino a morar, le dio un sello. Pero ese sello, que es el Espíritu Santo en usted, no comienza a funcionar hasta que usted no le entra el disquete que se llama palabra. El Espíritu puede estar en usted y usted nacer de nuevo, pero si no hay palabra, el Espíritu no tiene con qué conectarse al sistema de internet. Él no tiene cómo conectarse a la red, porque el sistema que lo hace funcionar no está. Por eso la mayoría de los creyentes hoy en día viven una vida cristiana muy floja, porque usted le pregunta a los creyentes por la palabra y ni siquiera saben cuáles son los libros del Antiguo Testamento. Yo he visto gente de 10 años cuando dicen Habacuc buscándolo en el Nuevo Testamento. Es más, yo he visto pastores que no saben dónde está Días. Yo estaba en una conferencia de pastores y dieron una cita de Abdías. Y un pastor parece como que le salió natural y dijo, ¿y dónde está eso? Mierquina. Pero ¿cuántos saben dónde está Días? Hello. Amados, no sabemos la palabra. Cuando yo me convertí, yo tenía que aprenderme de memoria 3 versículos de la Biblia diario. La Biblia dice que yo debo memorizarla, que yo debo meditarla, pero también tengo que escudriñarla. Todos los textos que yo me aprendí de la Biblia me lo aprendí en los primeros 5 años de que yo fui creyente. Hoy los creyentes jóvenes no se memorizan la palabra. ¿Y saben por qué no pasan vergüenza? Porque googlean de una vez y ponen el texto ahí y les sale ahí el texto. Gracias a Google, por la gracia de Jesucristo, para que los cristianos no pasemos vergüenza hoy en día. Pero no estamos memorizando la palabra. Por eso, como no estamos memorizando la palabra, amados hermanos, cuando el Espíritu está buscando con qué atacar, no tiene con qué atacar, porque la espada no tiene filo. Pablo nos manda a hacer morir. Fíjense, hermanos, si usted no estudia la Biblia, el Espíritu Santo no va a venir a revelársela. Dios no va a bajar del cielo a hacer lo que tú tienes que hacer. Hay cosas que tú tienes que hacer para que hagas morir las obras de la carne y para que te desvista del viejo hombre. Si tú no las haces, ¿sabes una cosa? Vas a ser, como decíamos el domingo, salvo por chepa. Póngase de pie, amado. Hacer morir las obras de la carne no es un milagro que va a bajar del cielo. Hacer morir las obras de la carne es una obra que debe hacer cada creyente y es una responsabilidad de cada uno de nosotros cuando la palabra de Dios se haga